resonó en toda la sala del tribunal como un látigo. Vas a ser una mendiga, y yo no te voy a dar ni limosna. Se rió mientras lo decía, con esa risa que no le conocía, mirándome directamente a los ojos. Como si yo fuera una extraña. Como si no fuera la mujer que lo trajo al mundo, que lo cuidó cuando tuvo fiebre, que cosió su ropa, que lloró de alegría el día de su graduación. Lucía, mi nuera, estaba a su lado. No lo detuvo. Al contrario, sonrió. Esa sonrisa pequeña, satisfecha, de quien sabe que ya ganó. Yo estaba sentada frente a ellos en esa sala que olía a madera vieja y a papeles amarillentos. Llevaba mi vestido gris, el mismo que usé en el funeral de mi esposo hace 3 años. Mis manos temblaban sobre mi regazo. 71 años de vida, y nunca me había sentido tan pequeña. César siguió hablando, ahora dirigiéndose al juez con esa voz segura que había heredado de su padre. Pero solo la voz. Porque mi esposo jamás me hubiera hecho esto. Señor juez, mi madre ha sido una carga durante años. No sabe administrar dinero. No tiene educación. Ha sido una simple ama de casa toda su vida. Cada palabra caía sobre mí como piedras. Yo quería hablar, defenderme, gritar que esa casa era también mía, que la había cuidado durante décadas, que había sido mi hogar. Pero mi garganta estaba cerrada. Las palabras no salían. El juez Arturo Gallás escuchaba en silencio. Era un hombre de unos 50 y tantos años, cabello entrecano, mirada seria. Tomaba notas sin levantar la vista. No sabía si me estaba escuchando realmente o si solo estaba esperando que esto terminara para pasar al siguiente caso. El abogado de César, un hombre joven con traje oscuro, continuó exponiendo su argumento. Decía que la propiedad, mi casa, donde viví 45 años, legalmente correspondía a César. Que mi esposo lo había dejado todo a su nombre. Que yo no tenía derecho a reclamar nada. Yo no tenía abogado. No podía pagarlo. Había intentado explicar mi situación en una carta al tribunal, pero las cartas no valen cuando hay papeles firmados del otro lado. Lucía se inclinó hacia César y le susurró algo al oído. Él asintió y volvió a mirarme. Esta vez su expresión era diferente. Había algo oscuro en sus ojos. Algo que me heló la sangre. Además, señor juez, quiero que quede claro que una vez que esta propiedad sea oficialmente mía, mi madre tendrá que desocupar la casa de inmediato. No puede seguir viviendo ahí. Ya hemos sido demasiado pacientes. Mi corazón se detuvo. ¿Desocupar? ¿Irme de mi propia casa? ¿A dónde se suponía que iría? Lucía tomó la palabra. Su voz era dulce, casi amable, pero las palabras eran veneno puro. Entendemos que es una situación difícil para ella. Pero la realidad es que nosotros necesitamos esa propiedad. Tenemos planes. César y yo queremos expandir nuestro negocio y esa ubicación es perfecta. No podemos esperar más. Hablaba de mi casa como si fuera un terreno baldío, como si los recuerdos, las risas, las lágrimas, los cumpleaños, las navidades, no significaran nada, como si pudieran borrarse con una firma. El juez finalmente levantó la vista. Nos miró a todos. Primero a César, luego a Lucía, después al abogado. Y finalmente a mí. Sus ojos se detuvieron en los míos por un momento que pareció eterno. Yo intenté mantener la compostura. No quería llorar frente a ellos. No quería darles esa satisfacción. Pero sentía como las lágrimas se agolpaban detrás de mis ojos, amenazando con salir. César volvió a hablar, ahora con tono más agresivo. Y que quede claro también, mamá, que no esperes ninguna ayuda de nuestra parte. Nada. Ni un centavo. Tú te buscas tu vida como puedas. Nosotros ya cumplimos. Ya hicimos suficiente por ti todos estos años. ¿Cumplir? ¿Hacer suficiente? Yo había criado a ese hombre. Había renunciado a todo por él. Mi esposo y yo habíamos trabajado día y noche para darle educación, oportunidades, un futuro. Y ahora me decía que él había hecho suficiente por mí. Lucía añadió con falsa preocupación. Señor juez, también queremos que conste que hemos intentado hablar con ella de forma civilizada. Pero se niega a entender la situación legal. Se aferra a la casa como si fuera suya cuando claramente no lo es. Mentiras. Todo eran mentiras.
Ellos nunca intentaron hablar conmigo. Solo llegaron una tarde hace 2 meses. Me pusieron unos papeles enfrente y me dijeron que firmara. Cuando me negué, César me gritó por primera vez en su vida. Y desde entonces, el infierno comenzó. El juez Gallás se reclinó en su silla. Miró los documentos frente a él. Luego nos miró nuevamente. Había algo en su expresión que no podía descifrar. No era indiferencia. Tampoco era compasión. Era algo más. Algo que me hizo sentir un pequeño destello de esperanza en medio de toda esa oscuridad. Entonces, justo cuando el abogado de César iba a continuar con su exposición, el juez levantó la mano. Un momento. Su voz era firme, autoritaria. Todos se callaron inmediatamente. El silencio llenó la sala como una ola pesada. El juez miró directamente a César. Luego a Lucía. Después revisó algunos papeles con expresión concentrada. Frunció el ceño. Volvió a mirar los documentos. Algo no le cuadraba. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué había encontrado? El juez Gallás se quitó los lentes y los limpió lentamente con un paño. El silencio se volvió insoportable. César intercambió una mirada con su abogado. Por primera vez, vi un atisbo de nerviosismo en su rostro. Finalmente, el juez volvió a ponerse los lentes y habló. Voy a suspender esta audiencia. ¿Qué? César se puso de pie de inmediato. ¿Cómo? ¿Por qué, señor juez? Tenemos todos los documentos en orden. No hay nada que revisar. El juez lo miró con severidad. Siéntese, señor Méndez. César obedeció, pero su mandíbula estaba tensa. Lucía lo tomó del brazo, claramente confundida. El juez continuó. He encontrado algunas inconsistencias en la documentación presentada. Necesito tiempo para revisar ciertos detalles antes de emitir cualquier resolución. Esta audiencia queda suspendida hasta nuevo aviso. Serán notificados de la nueva fecha. El abogado de César intentó protestar. Señor juez, con todo respeto, hemos presentado todo lo requerido. El testamento es claro. La propiedad. He dicho que esta audiencia queda suspendida. La voz del juez no admitía réplica. Golpeó el mazo sobre la mesa. El sonido resonó en la sala como un trueno. Se levanta la sesión. Y así, sin más explicaciones, el juez Arturo Gallás se puso de pie y salió de la sala por la puerta lateral, dejándonos a todos en un silencio aturdido. César estaba pálido. Lucía lo miraba sin entender qué había pasado. El abogado guardaba sus papeles con movimientos nerviosos. Yo me quedé sentada, sin atreverme a moverme. No sabía qué significaba todo esto. No sabía si era bueno o malo. Pero por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Algo había cambiado. Algo que César no esperaba. Y por su expresión, supe que él también lo sabía. Salí del tribunal con las piernas temblando. El sol de la tarde me golpeó la cara como una advertencia. César y Lucía pasaron a mi lado sin mirarme, caminando rápido hacia su camioneta negra. La que mi esposo soñaba comprar pero nunca pudo. Ahora era de ellos. No tomé taxi. No tenía dinero para eso. Caminé hasta la parada del autobús y esperé 40 minutos bajo el calor. Cuando finalmente llegué a casa, ya casi oscurecía. Mi casa. Todavía la llamaba así, aunque sabía que pronto dejaría de serlo. Era una construcción sencilla, de una planta, con un pequeño jardín al frente donde mi esposo plantó un árbol de naranjas que nunca dio frutos. Las paredes necesitaban pintura. El techo tenía goteras. Pero era mía. O había sido mía. Ahora ya no sabía de quién era. Abrí la puerta y el silencio me recibió como siempre. Un silencio pesado, lleno de recuerdos. Dejé mi bolso sobre la mesa de la entrada y me senté en el sofá desgastado donde mi esposo solía ver las noticias cada noche. Cerré los ojos. Todavía podía escuchar su voz. Ofelia, esta casa es tuya. Siempre será tuya. No te preocupes por nada. Pero se había ido. Y con él, todas sus promesas. Esa noche apenas dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Tenía miedo de que César apareciera con policías para sacarme a la fuerza.
Tenía miedo de que todo hubiera terminado ya y yo simplemente no lo supiera. A la mañana siguiente, algo cambió. Estaba preparando café cuando escuché un auto detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi la camioneta de César. Mi estómago se contrajo. Era demasiado temprano para visitas. Y César nunca venía temprano a menos que quisiera algo. Bajó del vehículo con Lucía. Ambos vestían ropa elegante, como si vinieran de alguna reunión importante. César tocó la puerta con fuerza. 3 golpes secos, impacientes. Abrí despacio. No dije nada. Solo los miré. César entró sin pedir permiso, empujando la puerta con el hombro. Lucía lo siguió, mirando alrededor con esa expresión de disgusto que siempre ponía cuando visitaba mi casa. «Tenemos que hablar», dijo César sin saludar. Me hice a un lado. Ellos se quedaron de pie en medio de la sala. Yo también. No los invité a sentarse. César sacó unos papeles de un sobremanila. Los puso sobre la mesa con un golpe seco. «Firma esto». «¿Qué es?», pregunté con voz débil. «Un acuerdo. Renuncias a cualquier reclamo sobre esta propiedad y te comprometes a desocuparla en 72 horas. A cambio, te doy $2,000 para que te instales en otro lugar». $2,000. Por una casa que valía más de $150,000. Por 45 años de mi vida. Por todos los recuerdos que esas paredes guardaban. No voy a firmar eso. César apretó la mandíbula. Lucía se cruzó de brazos. «Mamá, no seas terca. El juez va a fallar a nuestro favor de todas formas. Estás perdiendo el tiempo. Y nos estás haciendo perder el tiempo a nosotros también. Entonces esperen a que el juez decida». Lucía soltó una risa cortante. «¿En serio crees que tienes alguna oportunidad? Ofelia, por favor. Mira tu situación. No tienes abogado. No tienes dinero. No tienes nada. Acepta lo que César te está ofreciendo y termina esto con dignidad». ¿Dignidad? ¿Ella me hablaba de dignidad? Quiero que se vayan de mi casa. César dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo de furia. «Esta no es tu casa. ¿Cuándo lo vas a entender? Papá me la dejó a mí. Todo está a mi nombre. Tú no tienes derecho a nada. Tu padre me prometió». Las promesas no valen. Solo valen los papeles. Y los papeles dicen que esto es mío. Lucía puso una mano en el brazo de César, como calmándolo. Pero sus ojos me miraban con frialdad. «Ofelia, seamos realistas. ¿Qué vas a hacer cuando te saquen de aquí? ¿A dónde vas a ir? No tienes familia. No tienes amigos. No tienes trabajo. $2,000 es un buen dinero para empezar de nuevo». Empezar de nuevo. A los 71 años. Como si fuera tan fácil. No voy a firmar. César tomó los papeles con violencia y los guardó en el sobre. «Bien. Como quieras. Pero te advierto algo, mamá. Cuando el juez falle, no te voy a dar ni un centavo. Nada. Te vas a ir de aquí sin nada. Y vas a terminar en la calle pidiendo limosna. ¿Eso es lo que quieres?». No respondí. Solo los miré hasta que se fueron. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el sofá. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Lloré por todo lo que había perdido. Por todo lo que estaba a punto de perder. Los días siguientes fueron una pesadilla. César empezó a aparecer sin avisar. A veces solo, a veces con Lucía. Siempre con la misma exigencia, que firmara los papeles. Que desocupara la casa. Que dejara de ser un obstáculo. Una tarde llegó con un hombre. Un tasador, dijo. Querían valuar la propiedad para ponerla en venta inmediatamente después de que el juez fallara. El hombre caminó por toda la casa, tomando fotos, midiendo espacios, haciendo anotaciones. Yo me quedé sentada en la cocina, sintiéndome como una intrusa en mi propio hogar. Lucía empezó a llevarse cosas. Solo algunas decoraciones, decía. Pero eran mis cosas. El reloj de la sala que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Los cuadros que yo misma había bordado. La vajilla de porcelana que heredé de mi madre. Yo protestaba,
pero ella me ignoraba. César decía que todo era parte del inventario de la propiedad, que legalmente le pertenecía a él. Me sentía como un fantasma en mi propia vida. Una semana después de la audiencia suspendida, recibí una carta. Era del tribunal. La abrí con manos temblorosas. Nueva fecha de audiencia, 15 días más. 15 días para buscar alguna prueba, algún documento, algo que demostrara que mi esposo quiso dejarme la casa. Pero no tenía nada, solo mis recuerdos. Y los recuerdos no valen en un tribunal. Esa noche, César volvió. Esta vez venía solo. Y venía borracho. Entró a la casa sin tocar. Yo estaba en la cocina lavando un plato. Lo escuché entrar, pero no me moví. Tenía miedo. Estoy cansado de ti, dijo con voz pastosa. Cansado de tu terquedad. Cansado de que hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Me di vuelta lentamente. Estaba apoyado contra el marco de la puerta, con los ojos rojos. Olía a alcohol. ¿Por qué me odias tanto?, le pregunté. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Él se rió. Una risa amarga, llena de desprecio. No te odio, mamá. Simplemente eres irrelevante. Siempre lo fuiste. Papá trabajaba, papá decidía, papá construyó todo. Tú solo estabas ahí, cocinando, limpiando, siendo nada. Sus palabras me atravesaron, pero ya no tenía más lágrimas que llorar. ¿Eso es lo que piensas? Que yo no hice nada. Sé sincera. ¿Qué hiciste realmente? ¿Qué aportaste? Papá era el que traía el dinero, el que tomaba las decisiones importantes. Tú solo existías. Quise gritarle. Quise decirle que mientras su padre trabajaba, yo era la que criaba a los hijos, la que se desvelaba cuando tenían fiebre, la que iba a las juntas escolares, la que cosía su ropa porque no teníamos dinero para comprar nueva, la que renunciaba a todo para que ellos tuvieran algo. Pero no dije nada, porque supe en ese momento que no importaba lo que dijera. César ya había decidido quién era yo, y nada de lo que yo hiciera cambiaría eso. Se fue sin decir más. Dejó la puerta abierta. Yo me quedé de pie en la cocina, mirando la oscuridad de la noche. Al día siguiente comenzaron los cortes. Primero fue el internet, después el cable, luego el teléfono de línea. César estaba cortando todos los servicios que estaban a su nombre. ¿Para qué necesitas internet a tu edad?, me dijo cuando protesté. Lucía fue más lejos. Llamó a la compañía eléctrica diciendo que la casa estaría desocupada pronto y que cancelaran el servicio. Tuve que ir personalmente a la oficina para evitar que me dejaran sin luz. Me estaban asfixiando lentamente. Querían que me fuera por voluntad propia, que me cansara de luchar, que simplemente desapareciera. Una tarde, mientras barría el pequeño patio trasero, mi vecina se asomó por encima de la cerca. Era una mujer mayor, más o menos de mi edad. Vivía sola desde que enviudó. Ofelia, ¿estás bien? He escuchado gritos. Estoy bien, mentí. Ella me miró con esos ojos que solo tienen las mujeres que han sufrido. Los ojos que saben reconocer el dolor aunque uno intente esconderlo. Si necesitas algo, aquí estoy. No le respondí. Solo asentí y seguí barriendo. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Había sido tanto tiempo desde que alguien me preguntó si estaba bien. Tanto tiempo desde que alguien se preocupó. La noche antes de que se cumplieran los 15 días, César vino por última vez. Traía una caja de cartón. La puso en el suelo frente a mí. Esto es todo lo que puedes llevarte. Ropa y objetos personales. Nada más. En 3 días, cuando el juez falle, vendrán a sacarte. Con o sin tu cooperación. Miré la caja. Era pequeña. Demasiado pequeña para contener una vida entera. ¿Y si el juez falla a mi favor?, pregunté, aunque sabía que era imposible. César sonrió. Esa sonrisa que me heló la sangre. No va a fallar a tu favor, mamá. Y lo sabes. Así que empieza a empacar. Tu tiempo aquí se acabó. Se fue sin cerrar la puerta. Como siempre. Esa noche empaqué mis cosas en la caja. Ropa vieja.
Algunas fotos de mi esposo. Un rosario que mi madre me dio. Una carta que mi esposo me escribió cuando éramos novios. Eso era todo lo que quedaba de mí. El resto lo dejaría atrás. Como si nunca hubiera existido. La mañana de la segunda audiencia llegó como un peso sobre mi pecho. Me levanté antes del amanecer, incapaz de dormir. La caja con mis cosas seguía en la esquina de la habitación, medio llena, esperando. Me puse el mismo vestido gris. No tenía otro. Mis manos temblaban mientras intentaba peinarme frente al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. Ojos hundidos, piel pálida, labios apretados en una línea delgada. 71 años de vida y parecía que tenía 90. El autobús pasó tarde, como siempre. Llegué al tribunal con apenas 10 minutos de anticipación. César y Lucía ya estaban ahí, hablando con su abogado en el pasillo. Lucía llevaba un vestido color crema y zapatos de tacón. Se veía radiante, victoriosa. Cuando me vieron, dejaron de hablar. César me miró con esa expresión que ya conocía. Desprecio mezclado con impaciencia. Solo quería que esto terminara. Entramos a la sala. El juez Gallás llegó puntual. Se sentó, revisó sus documentos, y nos miró a todos con esa seriedad que no revelaba nada. Lo que pasó en esa audiencia fue rápido y brutal. El abogado de César presentó todos los documentos. El testamento. Los papeles de la propiedad. Todo estaba a nombre de mi hijo. No había nada que yo pudiera refutar. No tenía pruebas. No tenía nada. El juez escuchó. Tomó notas. Y finalmente habló. De acuerdo con la documentación presentada y la ley vigente, fallo a favor del demandante, César Méndez. La propiedad ubicada en calle Morelos, número 345, queda oficialmente bajo su nombre. La señora Ofelia Méndez tiene un plazo de 5 días para desocupar el inmueble. 5 días. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. 5 días para dejar mi vida atrás. César y Lucía se abrazaron. Discretos, pero no lo suficiente. El abogado les estrechó la mano. El juez firmó los papeles y salió de la sala sin mirarme. Nadie me miró. Era como si ya no existiera. Salí del tribunal caminando como sonámbula. El sol brillaba demasiado fuerte para un día tan oscuro. La gente pasaba a mi lado riendo, hablando por teléfono, viviendo sus vidas normales. Y yo acababa de perder la mía. No regresé a la casa de inmediato. No podía. Caminé sin rumbo por calles que no conocía hasta que mis pies me dolieron. Finalmente me senté en una banca de una plaza pequeña. Había niños jugando. Madres vigilándolos. Un vendedor de helados con su carrito. Todo seguía. El mundo seguía. Solo yo me había detenido. Me quedé ahí hasta que oscureció. Cuando finalmente regresé a casa, ya pasaban de las 8 de la noche. La puerta estaba abierta. Entré despacio, con el corazón latiendo fuerte. César y Lucía estaban dentro. Habían traído cajas. Muchas cajas. Ya estaban empacando cosas. Mis cosas. ¿Qué hacen? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Lucía ni siquiera me miró. Siguió envolviendo platos en papel periódico. Estamos adelantando trabajo. Tenemos mucho que organizar. Todavía tengo 5 días. César apareció desde la habitación cargando una lámpara. Y los vas a usar para sacar tus cosas. Lo demás nos lo quedamos nosotros. Te dije que solo podías llevarte ropa y objetos personales. El resto es parte del inventario de la casa. Esa lámpara la compré yo, con mi propio dinero. ¿Qué dinero? Tú nunca trabajaste. Todo lo que hay aquí lo pagó papá. Así que es mío. No tenía fuerzas para pelear. Los dejé hacer. Me encerré en lo que había sido mi habitación durante décadas y me senté en la cama. Escuchaba sus voces, sus pasos, el sonido de las cajas moviéndose. Estaban desmantelando mi vida pieza por pieza. Se fueron tarde, cerca de la medianoche. No se despidieron. Los siguientes 3 días fueron un infierno silencioso. Cada mañana César o Lucía llegaban temprano y seguían empacando. Contrataron a un par de hombres para que se llevaran los muebles.
el sofá donde mi esposo veía las noticias, la mesa donde comimos miles de cenas, la cama donde dormimos juntos durante 40 años. Todo desapareció. Yo me quedaba en una esquina, invisible, mientras extraños entraban y salían cargando pedazos de mi historia. El cuarto día, César llegó con papeles. Firma aquí. Es el acta de entrega de la propiedad. ¿Y si no firmo? Entonces vengo mañana con la policía y te sacan a la fuerza. Tú decides. Firmé. Mi mano temblaba tanto que apenas pude escribir mi nombre. César tomó los papeles sin decir gracias. Luego me entregó un sobre. $300. Es todo lo que te voy a dar. Úsalos bien. $300. No 2,000 como había ofrecido antes. 300. Mañana a las 9 de la mañana tienes que estar fuera. Si para esa hora sigues aquí, llamaré a las autoridades. Se fue. Y yo me quedé con el sobre en las manos, sintiendo como mi vida se reducía a unos billetes arrugados. Esa noche no dormí. Empaqué lo poco que me quedaba en 2 bolsas de tela. Ropa. Las fotos de mi esposo. El rosario de mi madre. Una cobija vieja. Eso era todo. A las 6 de la mañana ya estaba lista. Salí de la casa antes de que César llegara. No podía soportar verlo una vez más. Caminé hasta la parada del autobús cargando mis 2 bolsas. No sabía a dónde ir. No tenía a nadie. No tenía nada. Una mujer mayor que esperaba el autobús me miró con lástima. Probablemente pensó que era una indigente. Y tal vez tenía razón. Eso era lo que me había convertido. El autobús llegó. Subí sin saber a dónde iba. Me senté junto a la ventana y vi pasar las calles. Cada esquina me alejaba más de lo que había sido mi hogar. Bajé en el centro de la ciudad. Caminé sin rumbo hasta que encontré un pequeño hotel. Más bien una pensión. El letrero decía, habitaciones por día, semana o mes. Precios accesibles. Entré. El lugar olía a humedad y a comida frita. Un hombre mayor estaba detrás del mostrador leyendo el periódico. ¿Cuánto cuesta una habitación?, pregunté con voz apenas audible. $10 la noche. 30 el día. 200 el mes. Adelantado. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. $300. Si rentaba por mes, me quedarían 100 para comida y lo demás. Tendría que encontrar trabajo. ¿Pero quién iba a contratar a una mujer de 71 años? Deme una semana, dije finalmente. El hombre me miró de arriba abajo, evaluando si era problema o no. Finalmente asintió. 70. Adelantado. Le entregué el dinero. Me dio una llave oxidada con un número grabado, 12. Segunda planta. Al fondo. Baño compartido en el pasillo. Subí las escaleras con dificultad. Mis rodillas protestaban con cada escalón. El pasillo era estrecho y oscuro. Olía a tabaco viejo y a algo que no quise identificar. La habitación 12 era pequeña. Muy pequeña. Una cama individual con sábanas delgadas. Una mesita de noche con una lámpara que no funcionaba. Una silla de plástico. Una ventana sucia que daba a un callejón. Eso era todo. Dejé mis bolsas en el suelo y me senté en la cama. Los resortes crujieron bajo mi peso. Miré alrededor. Estas 4 paredes eran ahora mi hogar. Lloré. Otra vez. Pero esta vez las lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza. Eran de rabia. Rabia contra César. Contra Lucía. Contra mi esposo por dejarme en esta situación. Contra mí misma por ser tan ingenua. Me quedé dormida vestida, agotada por el dolor y la humillación. Desperté con el sol ya alto. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba. Cuando la realidad golpeó, el peso volvió a mi pecho. Tenía que buscar trabajo. Tenía que sobrevivir. Salí a la calle con mi ropa arrugada y mi cabello despeinado. Caminé por el centro buscando algún lugar que necesitara ayuda. Pregunté en una panadería. En una tienda de ropa. En un restaurante pequeño. Siempre la misma respuesta. No estamos contratando. O peor, buscamos gente más joven. Al tercer día, encontré algo.
Un puesto en el mercado municipal. Una señora vendía comida casera y necesitaba ayuda para cocinar y servir. Me ofreció $5 al día más comida. $5. Pero era algo. Acepté. La señora se llamaba Hortensia. Era robusta, de voz fuerte, manos trabajadoras. Me miró de arriba a abajo cuando llegué. ¿Sabes cocinar? Sí, señora. ¿Aguantas estar de pie todo el día? Sí, señora. Bien. Empiezas mañana. 5 de la mañana. No llegues tarde. Así comenzó mi nueva vida. Cada madrugada me levantaba a las 4. Caminaba media hora hasta el mercado porque no tenía dinero para el autobús. Ayudaba a Hortensia a preparar tamales, pozole, tacos. Servía a los clientes. Lavaba platos. Limpiaba mesas. Mis manos, que habían estado suaves por años, se llenaron de callos. Mi espalda dolía constantemente. Mis pies se hinchaban cada noche. Pero seguía adelante, porque no tenía otra opción. Las semanas pasaron. Logré juntar suficiente para pagar otro mes en la pensión. Hortensia me fue tomando cariño. A veces me daba comida extra para llevar. Me trataba con respeto. Era más amable conmigo que mi propio hijo. Un día, mientras limpiaba una mesa, una mujer se acercó. Era mayor, como yo. Elegante, con el cabello blanco recogido en un moño. Me miró con atención. ¿Ofelia? Ofelia Méndez. Levanté la vista, sorprendida. La reconocí después de un momento. Laura Aranda. Habíamos sido amigas hace décadas, cuando nuestros esposos trabajaban juntos. Pero perdimos contacto con los años. Laura. Dios mío, eres tú. ¿Qué haces aquí? No supe qué responder. ¿Cómo le explicaba que estaba ahí porque mi hijo me había quitado todo? ¿Cómo le contaba que había caído tan bajo? Ella vio la vergüenza en mi rostro y no insistió. Me pidió que me sentara con ella un momento. Hortensia asintió desde la cocina. Laura me contó que había enviudado hacía 5 años. Que vivía sola en una casa pequeña. Que sus hijos vivían en otros estados. Luego, con cuidado, me preguntó por mí. Y yo, por primera vez en meses, hablé. Le conté todo. El tribunal. César. Lucía. La expulsión. Todo. Ella escuchó en silencio, tomando mi mano sobre la mesa. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. Ofelia, esto no está bien. Lo que te hicieron no está bien. Ya no puedo hacer nada. El juez falló a favor de César. Pero tiene que haber algo. Alguna manera de... No hay nada, Laura. Ya perdí. Solo me queda seguir adelante. Nos quedamos en silencio. Luego ella habló, con voz firme. Ven a tomar café a mi casa mañana. Tenemos mucho de qué hablar. No entendí por qué, pero acepté. Al día siguiente, después de terminar mi turno en el puesto de Hortensia, caminé hasta la dirección que Laura me había dado. Era un barrio tranquilo, con casas pequeñas pero bien cuidadas. Árboles en las aceras. Jardines con flores. La casa de Laura era de color beige, con una puerta de madera oscura y macetas con geranios en la entrada. Toqué el timbre sintiéndome fuera de lugar. Mi ropa olía a comida del mercado. Mi cabello estaba recogido en una trenza despeinada. Laura abrió con una sonrisa cálida. Me hizo pasar a una sala acogedora. Muebles viejos pero limpios. Fotos de familia en las paredes. El olor a café recién hecho. Siéntate, por favor. El café ya está listo. Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor. Ella sirvió el café en tazas de porcelana y puso un plato con galletas caseras entre nosotras. Hablamos de cosas sin importancia al principio. Del clima. Del mercado. De cómo había cambiado el barrio con los años. Pero yo sabía que Laura quería hablar de otra cosa. Finalmente, después del segundo café, ella se inclinó hacia adelante. Ofelia, no pude dejar de pensar en lo que me contaste ayer. Lo que te hizo tu hijo es una injusticia terrible. Ya no puedo hacer nada, Laura. El juez decidió. Pero algo no me cuadra. Tu esposo te amaba.
Yo lo conocí. Jamás te hubiera dejado sin nada. Me encogí de hombros, sintiendo de nuevo ese peso en el pecho. Las cosas cambian. Tal vez al final ya no pensaba igual. No, no lo creo. Laura se levantó y fue hacia una cómoda en la esquina. Sacó una caja de zapatos vieja. Regresó a la mesa y la abrió. Estaba llena de cartas, fotos, recortes de periódico. Recuerdos de otra época. Cuando supe que habías enviudado, quise buscarte. Pero no sabía cómo. Luego perdí tu dirección. Rebuscó entre los papeles. Pero guardé esto. Me entregó una foto. Era de hace muchos años. Nuestros esposos juntos, sonriendo frente a la oficina donde trabajaban. Detrás de ellos, apenas visible, había un letrero: Constructora Méndez y Aranda. Nuestros maridos tenían una pequeña empresa de construcción, dijo Laura. Construyeron varias casas en este barrio, incluida esta donde estoy ahora. Asentí. Lo recordaba vagamente. Pero el negocio quebró años después y mi esposo tuvo que buscar trabajo en otro lado. Laura siguió buscando en la caja. Sacó más fotos. Documentos viejos. Entonces encontró algo y se detuvo. Mira esto. Era una carta. El papel estaba amarillento, la tinta un poco borrosa. Pero se podía leer claramente. Era de mi esposo. Dirigida al esposo de Laura. Fechada 20 años atrás. La leí despacio. Hablaba de negocios, de préstamos, de una propiedad que habían comprado juntos como inversión. La casa de la colina, decía. Cuando la vendamos, dividiremos las ganancias. Pero si algo me pasa, quiero que Ofelia reciba mi parte. Ella es mi prioridad. Siempre. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué casa de la colina? Laura negó con la cabeza. No lo sé. Mi esposo nunca me habló de eso. Encontré esta carta después de que murió, entre sus papeles. Pensé que era solo negocios viejos sin importancia. Miré la carta de nuevo. La letra de mi esposo. Su firma al final. La casa de la colina. ¿Crees que todavía existe esa propiedad? Pregunté con un hilo de esperanza. No lo sé. Pero si existe, y si estaba a nombre de tu esposo, entonces debería ser tuya. No de César. Mi mente empezó a trabajar. ¿Por qué mi esposo nunca me habló de esto? ¿Por qué César no mencionó ninguna otra propiedad durante el juicio? Tal vez César no sabe, murmuré. O tal vez sí sabe y lo ocultó. Nos miramos. La misma sospecha creciendo entre nosotras. Tenemos que investigar, dijo Laura con determinación. Tenemos que averiguar si esa propiedad existe. ¿Pero cómo? No sé por dónde empezar. Laura pensó un momento. Luego chasqueó los dedos. El registro público. Todas las propiedades están registradas ahí. Si tu esposo tenía otra casa, debe haber un documento. No tengo dinero para pagar abogados ni investigaciones. No necesitamos abogados todavía. Podemos ir nosotras. El registro público es gratuito. Solo necesitamos tiempo y paciencia. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Laura me tomó las manos sobre la mesa. Ofelia, no te voy a mentir. Puede que no encontremos nada. Puede que esta carta no signifique nada. Pero también puede que encontremos algo que cambie todo. ¿Estás dispuesta a intentarlo? Pensé en César. En Lucía. En cómo me habían humillado. En cómo me habían despojado de todo. Sí, dije con voz firme. Estoy dispuesta. Esa noche regresé a mi pequeña habitación en la pensión con la carta de mi esposo guardada en mi bolso. La leí una y otra vez bajo la luz débil de la lámpara. La casa de la colina. Quiero que Ofelia reciba mi parte. Mi esposo no me había olvidado. No me había dejado sin nada. Había algo más. Algo que César había ocultado. Me dormí con la carta bajo la almohada, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, esto no había terminado. A la mañana siguiente, antes de ir al puesto de Hortensia, fui a la pequeña cómoda donde guardaba mis pocas pertenencias. Saqué la caja con las fotos de mi esposo. La abrí con cuidado. Fotos de nuestra boda.
De cuando César era niño. De navidades pasadas. De cumpleaños olvidados. Revisé cada foto, cada papel, buscando algo. Cualquier cosa que mencionara esa casa. Al fondo de la caja, envuelto en un pañuelo viejo, encontré algo que había olvidado. Un sobre cerrado. Pequeño. Con mi nombre escrito en la letra de mi esposo. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había una nota breve y una llave pequeña. Ofelia, decía la nota. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Perdóname por no haberte contado todo. Quise protegerte de preocupaciones. Pero dejé algo para ti. Algo que te dará tranquilidad cuando más lo necesites. Esta llave abre la caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal Centro. Número 312. Todo lo que está ahí es tuyo. Solo tuyo. Te amo. Siempre te amé. Leí la nota 3 veces. Luego miré la llave. Era pequeña, de metal plateado, con un número grabado, 312. ¿Por qué mi esposo nunca me habló de esto? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Y más importante, ¿qué había en esa caja de seguridad? Guardé la llave y la nota con cuidado. No le dije nada a nadie. Ni siquiera a Laura. Todavía no. Primero necesitaba saber qué había en ese banco. Pero tenía miedo. Miedo de ir y descubrir que la caja estaba vacía. O peor, que César ya la había vaciado antes que yo. Esa tarde, después del trabajo, me encontré con Laura en una cafetería cerca del registro público. Fui esta mañana, me dijo emocionada. Pedí información sobre propiedades a nombre de tu esposo. Me dijeron que necesito tu autorización para acceder a los documentos. Tienes que ir tú. Iré mañana. ¿Estás bien? Te ves pálida. Dudé. Luego le mostré la nota y la llave. Laura leyó en silencio. Cuando terminó, sus ojos brillaban. Ofelia, esto es importante. Muy importante. Tienes que ir a ese banco. Tengo miedo. Lo sé. Pero tienes que hacerlo. Tu esposo dejó eso para ti. Es tuyo. Tenía razón. Era mío. Mi esposo me lo había dejado. Y yo tenía que descubrir qué era. Al día siguiente, pedí permiso a Hortensia para salir temprano. Me puse mi mejor ropa, aunque era vieja y gastada. Me peiné con cuidado. Quería verme presentable. Caminé hasta el Banco Nacional, sucursal Centro. Era un edificio grande, imponente, con columnas de mármol en la entrada. Me sentí pequeña al entrar. Un guardia me preguntó a dónde iba. Le expliqué con voz temblorosa que necesitaba acceder a una caja de seguridad. Me dirigió al segundo piso. Una empleada joven me recibió detrás de un escritorio. Necesito su identificación y el número de la caja, por favor. Le entregué mi credencial y la llave. Ella revisó en la computadora. Caja número 312. A nombre de Ofelia Méndez. Sí, aquí está. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Sígame, por favor. Me llevó por un pasillo hasta una sala con paredes cubiertas de pequeñas puertas metálicas. Buscó el número 312. Usó una llave maestra junto con la mía. La pequeña puerta se abrió. Puede usar esta sala privada para revisar el contenido. Tómese el tiempo que necesite. Sacó una caja metálica alargada y me la entregó. Era más pesada de lo que esperaba. Entré a la sala privada. Era pequeña, con solo una mesa y una silla. Cerré la puerta detrás de mí. Puse la caja sobre la mesa. Respiré hondo. Y la abrí. Dentro de la caja había documentos. Muchos documentos cuidadosamente doblados y organizados. Los saqué con manos temblorosas y los extendí sobre la mesa. El primero era una escritura. Propiedad ubicada en Lomas del Valle, lote 47. A nombre de mi esposo. Fechada 15 años atrás. La casa de la colina. Existía. La propiedad existía. Seguí revisando. Había más papeles. Recibos de pago de impuestos prediales. Todos al corriente. Mi esposo había estado pagando esa propiedad durante años sin decirme nada. Luego encontré una carta. Otra carta de mi esposo. Esta más reciente,
escrita apenas un año antes de su muerte. Ofelia, mi amor. Si estás leyendo esto es porque Dios ya me llamó a su lado. Perdóname por no haberte contado sobre esta propiedad. Quise que fuera una sorpresa para nuestro aniversario de bodas número 50. Iba a llevarte ahí y mostrarte la casa que construí pensando en nuestros años dorados. Un lugar tranquilo donde pudiéramos envejecer juntos, lejos del ruido de la ciudad. Pero la enfermedad llegó antes. Esta propiedad es tuya. Está completamente pagada. Está a mi nombre, pero dejé instrucciones con el notario Arturo Gallás para que todo pase a ti automáticamente cuando yo fallezca. No dejes que nadie te quite esto. Es tu seguridad. Es mi último regalo para ti, con todo mi amor. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Mi esposo había pensado en mí. Hasta el último momento, había pensado en protegerme. Arturo Gallás. El juez de mi caso se llamaba Arturo Gallás. ¿Sería la misma persona? Seguí revisando. Encontré una tarjeta de presentación vieja, descolorida. Arturo Gallás, notario público. Con una dirección y un teléfono. Era él. El juez había sido el notario de mi esposo. Por eso había suspendido la audiencia. Por eso había parecido sorprendido al revisar los documentos. Él sabía. Él sabía que existía otra propiedad. Pero ¿por qué no lo había dicho en el tribunal? ¿Por qué no había mencionado nada? Había más en la caja. Un sobre con dinero. Conté los billetes con incredulidad. $3,000. Mi esposo había guardado $3,000 para mí. Y al fondo, una foto. De una casa pequeña, blanca, con un jardín amplio y montañas al fondo. En el reverso, la letra de mi esposo. Nuestro hogar. Lomas del Valle. Para Ofelia. Me quedé sentada en esa pequeña sala durante no sé cuánto tiempo, llorando sobre esos papeles. Llorando por el esposo que había perdido. Por el hijo que me había traicionado. Por todos los años de dolor. Pero también llorando de alivio. Porque no estaba sola. Porque mi esposo no me había abandonado. Porque había esperanza. Guardé todo de nuevo en la caja con cuidado. Salí de la sala y le dije a la empleada que quería llevarme los documentos. Necesita firmar aquí, me indicó. Firmé. Metí todo en mi bolso gastado y salí del banco caminando como en sueños. Fui directo a la casa de Laura. Toqué el timbre con urgencia. Ella abrió sorprendida de verme a media tarde. Ofelia, ¿qué pasó? Entré y vacié el contenido de mi bolso sobre su mesa. Los documentos. El dinero. La foto. La carta. Laura leyó todo en silencio. Cuando terminó, me miró con los ojos brillantes. Dios mío. Ofelia, esto cambia todo. César no mencionó esta propiedad en el juicio. Nunca dijo nada sobre ella. Porque no sabía. O porque la ocultó a propósito. Y el juez, Arturo Gallás, fue el notario de mi esposo. Él sabe de esto. Laura se sentó, procesando la información. Por eso suspendió la primera audiencia. Seguramente reconoció el nombre de tu esposo. Revisó sus archivos. Pero no podía decir nada sin pruebas. ¿Qué hago ahora? Tienes que hablar con él. Con el juez. Mostrarle estos documentos. ¿Y si no me recibe? Ya falló a favor de César. Estos documentos demuestran que hay otra propiedad que no se mencionó en el juicio. Eso es ocultamiento de información. Podrías reabrir el caso. La esperanza crecía en mi pecho, pero también el miedo. César se va a poner furioso. Va a decir que estoy inventando cosas. Que diga lo que quiera. La verdad está aquí. Laura tocó los papeles sobre la mesa. Tu esposo te dejó esto. Es tuyo por derecho. Pasamos el resto de la tarde planeando. Laura tenía una amiga que trabajaba en el juzgado. Podía ayudarnos a conseguir una cita con el juez Gallás. No sería fácil, pero era posible. Esa noche no regresé a la pensión de inmediato. Laura insistió en que me quedara a cenar. Preparó sopa y pan. Comimos en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. ¿Por qué estás haciendo esto por mí?, le pregunté de repente. Laura me miró sorprendida.
Porque es lo correcto. Y porque sé lo que se siente estar sola. Cuando mi esposo murió, mis hijos se pelearon por la herencia. No fue tan grave como lo tuyo, pero vi la codicia en sus ojos. Vi cómo el dinero puede cambiar a las personas. Nadie me ayudó entonces. Tuve que enfrentarlo sola. No quiero que tú pases por lo mismo. Le tomé la mano sobre la mesa. Gracias, Laura. No sabes cuánto significa esto para mí. Lo sé. Créeme que lo sé. 2 días después, Laura recibió una llamada. Su amiga del juzgado había conseguido una cita. El juez Arturo Gallás nos recibiría en su oficina privada el viernes a las 4 de la tarde. Pasé esos días en un estado de nerviosismo constante. Revisaba los documentos una y otra vez, asegurándome de que todo estuviera en orden. Tenía miedo de que algo saliera mal, de que el juez se negara a ayudarme, de que César se enterara antes de tiempo. El viernes llegó. Me puse mi vestido gris. Otra vez. Laura vino a buscarme a la pensión. Fuimos juntas al juzgado. La secretaria nos hizo pasar a una oficina amplia con estantes llenos de libros de derecho. El juez Gallás estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura. Se puso de pie cuando entramos. Era más alto de lo que recordaba. Su mirada seria, pero no fría. Me indicó que nos sentáramos. Señora Méndez. Señora Aranda. ¿En qué puedo ayudarlas? Mi voz temblaba cuando hablé. Señor juez, necesito mostrarle algo. Algo que encontré después de la audiencia. Saqué los documentos de mi bolso y los puse sobre su escritorio. Él los tomó y comenzó a leerlos. Su expresión cambió gradualmente. De curiosidad a sorpresa. De sorpresa a comprensión. Cuando terminó de leer, se reclinó en su silla y me miró fijamente. Señora Méndez, ¿de dónde sacó estos documentos? Mi esposo los dejó en una caja de seguridad. Para mí. Solo encontré la llave hace unos días. El juez asintió lentamente. Yo fui el notario que tramitó esta propiedad. Conocí a su esposo. Era un buen hombre. ¿Por qué no dijo nada en el juicio? Porque no podía. No sin pruebas. Cuando vi su caso, reconocí el nombre. Busqué en mis archivos, pero todos los documentos originales estaban con su esposo. Yo solo tenía copias incompletas. No podía hacer acusaciones sin pruebas sólidas. ¿Y ahora? El juez miró los documentos de nuevo. Ahora tiene pruebas. Esta propiedad debió ser declarada durante el proceso de sucesión. El hecho de que su hijo no la mencionara es grave. Muy grave. ¿Qué puedo hacer? Puede solicitar la reapertura del caso, con estos documentos como nueva evidencia, argumentando ocultamiento de información y fraude procesal. Mi corazón latía con fuerza. Y tengo posibilidades de ganar. El juez me miró con seriedad. Señora Méndez, no puedo prometerle nada. Pero le diré esto, la justicia existe. Y cuando hay pruebas claras de injusticia, la justicia actúa. Tiene que pelear. Tiene que hacer valer sus derechos. Laura intervino. Necesita un abogado. Idealmente sí. Pero si no puede pagarlo, puedo asignarle uno de oficio. Yo no tengo dinero para abogados, admití. Entonces tramitaré la asignación de un defensor público. Es su derecho. El juez escribió algo en una hoja y me la entregó. Presente esta solicitud en la ventanilla 3. Junto con estos documentos. Iniciaremos el proceso de reapertura. Tomará tiempo, pero es posible. Salimos de esa oficina con algo que no había sentido en meses. Esperanza real. Tangible. Laura me abrazó en el pasillo. Lo vas a lograr, Ofelia. Vas a recuperar lo que es tuyo. Quise creerle. Con toda mi alma, quise creerle. Presenté la solicitud de reapertura del caso al día siguiente. El trámite fue más complicado de lo que pensé. Formularios. Firmas. Copias de documentos. Horas de espera en oficinas llenas de gente. Pero lo hice. Laura estuvo conmigo todo el tiempo. Una semana después recibí una notificación. El caso sería revisado. Se asignaría un defensor público.
y César sería notificado de la nueva demanda. Esa última parte me aterraba. Cuando César se enterara, vendría por mí. Lo sabía. Pasaron 3 días. 3 días de paz tensa. Seguí trabajando en el puesto de Hortensia. Seguí viviendo en mi pequeña habitación. Pero el miedo no me dejaba dormir. El 4.º día, César apareció. Yo estaba sirviendo pozole a un cliente cuando lo vi entrar al mercado. Su rostro estaba rojo de furia. Lucía venía detrás de él, con esa expresión de desprecio que ya conocía. Se acercaron directamente a mí. Los clientes se quedaron callados, sintiendo la tensión. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? César gritó sin importarle quién lo escuchara. Hortensia salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. Oiga, aquí no se grita. Si tiene un problema, resuélvalo afuera. César la ignoró. Me agarró del brazo con fuerza. ¿Reabriendo el caso? ¿Con qué pruebas? ¿Con qué dinero? Me solté de su agarre. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Con las pruebas que tu padre me dejó. Las que tú ocultaste. Su rostro palideció un segundo. Lucía lo miró confundida. ¿De qué hablas? De la propiedad en Lomas del Valle. La casa que tu padre construyó para mí. La que nunca mencionaste en el juicio. Vi el pánico en sus ojos. Pánico que rápidamente se convirtió en rabia. Esa propiedad no existe. Estás inventando cosas. Tengo los documentos. Las escrituras. Todo. Lucía se acercó a mí, hablando en voz baja pero amenazante. Escúchame bien, vieja. No sé qué estás tramando, pero no va a funcionar. Ya ganamos una vez. Ganaremos otra vez. Y esta vez nos aseguraremos de que no quede nada de ti. Hortensia se interpuso entre nosotros. Ya basta. O se van ahora mismo o llamo a seguridad. César me señaló con el dedo. Esto no se va a quedar así. Te lo advierto. Se fueron. Pero la amenaza quedó flotando en el aire. Los clientes murmuraban. Hortensia me llevó a la cocina. ¿Estás bien? Asentí, aunque temblaba. ¿Ese era tu hijo? Sí. Hortensia negó con la cabeza. Hay hijos que no merecen a sus madres. Tómate el resto del día libre. Ve a descansar. No discutí. Tomé mis cosas y salí por la puerta trasera del mercado. No quería arriesgarme a encontrarlos afuera. Caminé sin rumbo durante horas. Tenía miedo de regresar a la pensión. Miedo de que César me estuviera esperando ahí. Finalmente llamé a Laura desde un teléfono público. Ofelia, ¿dónde estás? En la calle. César me encontró. Estoy asustada. Ven a mi casa. Ahora. Tomé un autobús hasta su barrio. Cuando llegué, Laura ya me estaba esperando en la puerta. Me hizo pasar rápidamente. Cuéntame qué pasó. Le conté todo. La escena en el mercado. Las amenazas. El miedo que sentía. Laura me preparó té y me hizo sentarme. Ofelia, escúchame. César está desesperado. Y la gente desesperada comete errores. Eso es bueno para nosotras. No me siento bien. Siento que algo malo va a pasar. Nada malo va a pasar. Vamos a seguir adelante con esto. Entendido. Asentí, aunque el nudo en mi estómago no desaparecía. Me quedé en casa de Laura esa noche. Ella insistió. Preparó la habitación de huéspedes y me dio ropa limpia. Fue la primera vez en semanas que dormí en una cama cómoda. Pero no pude dormir bien. Soñé con César. Con Lucía. Con la casa que había perdido. Desperté varias veces con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, Laura y yo fuimos juntas al juzgado. Mi defensor público, un hombre joven llamado Manuel Treviño, nos había citado para revisar el caso. Era delgado, con lentes y una expresión seria. Nos recibió en una oficina pequeña llena de expedientes. Señora Méndez, he revisado su caso. Y tengo buenas y malas noticias. Dígame las malas primero. La reapertura no es automática. Necesitamos demostrar que hubo ocultamiento intencional de información.
Y eso es difícil de probar. Su hijo puede argumentar que desconocía la existencia de esa propiedad. ¿Y las buenas? Las buenas noticias son que tenemos los documentos originales. Escrituras. Cartas de su esposo. Todo apunta a que esa propiedad debió ser incluida en la sucesión. Si logramos demostrar que su hijo tenía conocimiento de ella y la ocultó deliberadamente, podemos no solo reabrir el caso, sino también anular el fallo anterior. ¿Cómo demostramos eso? Manuel se reclinó en su silla, investigando, buscando pruebas, correos electrónicos, mensajes, cualquier comunicación donde su hijo mencione esa propiedad. ¿Sabe si él tenía acceso a los papeles de su padre? Sí. Cuando mi esposo murió, César se encargó de todo. Él revisó todos los documentos, todas las cuentas, todo. Entonces es imposible que no supiera de esa propiedad. Laura intervino. ¿Y si conseguimos que alguien testifique que César sabía? Eso sería ideal. ¿Conocen a alguien? Negamos con la cabeza. César no hablaba de sus asuntos con nadie. Era reservado, calculador. Manuel nos explicó el proceso. Presentaríamos la solicitud formal de reapertura. Habría una audiencia preliminar donde ambas partes expondrían sus argumentos. El juez decidiría si había méritos suficientes para reabrir el caso completo. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Mínimo 1 mes. Tal vez 2. 2 meses más de incertidumbre. 2 meses más de vivir con miedo. Pero no tenía opción. Tenía que seguir adelante. Salimos del juzgado con una mezcla de esperanza y ansiedad. Manuel nos había dado instrucciones claras. Teníamos que conseguir toda la información posible sobre César, sobre sus negocios, sobre cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Los días siguientes fueron extraños. Volví al trabajo en el puesto de Hortensia, pero todo se sentía diferente, más pesado. César no volvió a aparecer, pero yo sabía que estaba ahí afuera, planeando, tramando algo. Una semana después, recibí una llamada en la pensión. Era el administrador del edificio donde había vivido. Mi antigua casa. Señora Méndez, lamento informarle que han demolido la propiedad. ¿Qué? Su hijo tenía permiso de remodelación, pero en lugar de remodelar, demolió la casa completa. Ahora es solo un terreno vacío. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero, ¿por qué? No lo sé. Tendrá que preguntarle a él. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. César había destruido la casa donde había vivido 45 años, donde había criado a mis hijos, donde mi esposo había muerto. La había borrado del mapa como si nunca hubiera existido. Llamé a Laura llorando. Ella vino de inmediato a la pensión. Lo hizo para borrar evidencia, dijo Laura con rabia. Para que no puedas demostrar nada. ¿Qué evidencia? Ya tengo los documentos de la otra propiedad. No lo sé. Pero César está desesperado. Y eso significa que estamos cerca de algo importante. Al día siguiente, algo peor sucedió. Estaba trabajando en el mercado cuando llegó un hombre en traje. Me entregó un sobre. Notificación legal. Tiene que firmar aquí. Firmé sin entender. Abrí el sobre con manos temblorosas. Era una demanda. De César. Contra mí. Me acusaba de difamación. De calumnia. De dañar su reputación con acusaciones falsas. Pedía $50,000 en compensación por daños morales. $50,000. Una cantidad imposible. Laura y yo fuimos inmediatamente con Manuel. Él revisó la demanda con el ceño fruncido. Esto es una táctica de intimidación. Quiere asustarte para que retires tu caso. ¿Y si no lo retiro? Entonces tendremos que defendernos en 2 frentes. Tu caso contra él. Y su caso contra ti. No tengo dinero para abogados en 2 casos. Yo te representaré en ambos. Pero tengo que ser honesto contigo, Ofelia. Esto se va a poner difícil. Muy difícil. Esa noche, en la casa de Laura, me derrumbé. Lloré todo lo que no había llorado en semanas.
César estaba destruyendo todo. Mi casa. Mi paz. Mi dignidad. No sé si puedo seguir, le dije a Laura entre lágrimas. Ella me tomó de los hombros y me miró fijamente. Tienes que seguir. Por ti. Por tu esposo. Por todas las mujeres que han sido pisoteadas por sus propios hijos. Tienes que pelear. Estoy cansada, Laura. Tan cansada. Lo sé. Pero no estás sola. Yo estoy contigo. Manuel está contigo. Tu esposo, donde quiera que esté, está contigo. Me abrazó mientras yo lloraba. Y en ese abrazo encontré un poco de la fuerza que necesitaba para no rendirme. Pasaron 3 semanas antes de la audiencia preliminar. 3 semanas de preparación intensa con Manuel. Revisamos cada documento, cada carta, cada prueba que teníamos. Él era meticuloso, dedicado, y por primera vez sentí que alguien realmente creía en mi caso. Durante esas semanas, Laura investigó por su cuenta. Habló con antiguos vecinos, con conocidos de mi esposo, con cualquiera que pudiera tener información. Y entonces, en una tarde gris de jueves, encontró algo que cambiaría todo. Llegó a mi habitación en la pensión con una expresión que no le había visto antes. Una mezcla de emoción y nerviosismo que hizo que mi corazón latiera más rápido incluso antes de que hablara. Ofelia, encontré a alguien. Alguien que puede testificar que César sabía de la propiedad en Lomas del Valle, me dijo mientras se sentaba en la única silla de la habitación, sacando una libreta de su bolso con manos que temblaban ligeramente. Me senté en la cama frente a ella, sin atreverme a respirar. Le pedí que me explicara todo desde el principio, que no se saltara ningún detalle por pequeño que pareciera. Laura me contó que había encontrado a Alfredo Muñoz, el antiguo contador de mi esposo. Un hombre que había trabajado con él durante años y que se había retirado poco después de su muerte. Vivía ahora en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, alejado de todo. Laura lo había localizado a través de un antiguo directorio empresarial y había ido a visitarlo sin avisarme primero, temiendo que sus esperanzas fueran infundadas. Cuando tocó a su puerta y se presentó como amiga mía, Alfredo la había recibido con cierta desconfianza inicial. Pero al mencionar el nombre de mi esposo, su expresión había cambiado completamente. Le había invitado a pasar y habían hablado durante casi 2 horas sobre los viejos tiempos, sobre el negocio, sobre cómo todo había cambiado después de la muerte de mi esposo. Y entonces Laura había mencionado la propiedad en Lomas del Valle. Alfredo se había quedado en silencio por un momento largo y pesado, mirando por la ventana de su sala como si estuviera decidiendo algo importante. Finalmente le había dicho algo que Laura no esperaba escuchar. César había ido a verlo 6 meses después de la muerte de mi esposo. Había llegado con documentos, preguntando sobre propiedades, inversiones, cuentas que su padre pudiera haber tenido. Alfredo le había mencionado la casa en Lomas del Valle, esa propiedad que mi esposo había comprado años atrás como un proyecto personal. Le había explicado que estaba completamente pagada, que los impuestos estaban al corriente, que era una inversión sólida que eventualmente pasaría a mi nombre según las últimas voluntades de mi esposo. César había tomado notas de todo. Había preguntado por los documentos, por las escrituras, por cualquier papel que mencionara esa propiedad. Alfredo le había dicho que todo debía estar en la caja de seguridad del banco, aquella que mi esposo había abierto específicamente para guardar documentos importantes. César se había ido ese día con toda la información necesaria, con el conocimiento exacto de lo que existía y dónde encontrarlo. Alfredo le había contado a Laura que se sintió incómodo con esa visita, que algo en la manera en que César preguntaba, en cómo tomaba notas, en su expresión calculadora, le había parecido extraño. Pero no era asunto suyo meterse en asuntos de familia, así que había guardado silencio durante todos estos años. Ahora, al enterarse por Laura de lo que había pasado conmigo, de cómo César me había despojado de todo, de cómo había ocultado la existencia de esa propiedad durante el juicio, Alfredo estaba dispuesto a testificar. Estaba dispuesto a decir bajo juramento que César sabía perfectamente de la existencia de la casa en Lomas del Valle y que había recibido información detallada sobre ella años antes del proceso legal. Cuando Laura terminó de contarme todo esto, me quedé en silencio procesando cada palabra. Este era exactamente lo que necesitábamos. La prueba de que César había actuado con conocimiento y malicia. La evidencia de que había ocultado información deliberadamente para quedarse con todo. Llamamos a Manuel de inmediato desde un teléfono público en la esquina.
Le explicamos lo que habíamos descubierto y él escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando terminamos, su voz sonaba diferente, más animada, más esperanzada de lo que había estado en semanas. Nos dijo que necesitaba hablar con Alfredo personalmente lo antes posible, que necesitaba tomar su declaración formal y prepararlo para testificar, que esto podía cambiar completamente el rumbo del caso. Laura le dio la dirección de Alfredo y acordaron encontrarse al día siguiente temprano por la mañana. Esa noche casi no pude dormir. Mi mente daba vueltas una y otra vez sobre lo que Laura había descubierto. César había sabido todo desde el principio. Había buscado activamente información sobre las propiedades de su padre. Y luego, con ese conocimiento, había decidido ocultarme la verdad. Había elegido dejarme sin nada a pesar de saber que existía otra propiedad que legítimamente me correspondía. La traición era todavía más profunda de lo que había imaginado. No había sido simplemente codicia ciega o malentendido. Había sido un plan deliberado y calculado para despojarme de lo que mi esposo había querido dejarme. Mi propio hijo me había mirado a los ojos durante meses sabiendo que me estaba robando mi futuro, mi seguridad, mi tranquilidad. Al día siguiente, Manuel se reunió con Alfredo tal como habían acordado. Laura y yo esperamos en su casa, bebiendo café tras café, caminando de un lado a otro de la sala, incapaces de concentrarnos en nada más. Cuando finalmente Manuel llamó por teléfono horas después, su voz sonaba triunfante. Alfredo había dado una declaración detallada y consistente. Recordaba fechas, conversaciones específicas, hasta algunos de los documentos que César había revisado ese día en su oficina. Manuel había preguntado si estaría dispuesto a repetir todo esto frente a un juez y Alfredo había aceptado sin dudarlo. Dijo que había vivido con el peso de ese silencio durante demasiado tiempo y que era hora de hacer lo correcto. Teníamos nuestra prueba. Teníamos nuestro testigo. Y teníamos una oportunidad real de ganar. La audiencia de reapertura del caso estaba programada para un martes por la mañana. La noche anterior apenas pude cerrar los ojos, dando vueltas en la cama de la habitación de huéspedes de Laura, quien había insistido en que me quedara con ella durante estos días finales de preparación. Cada vez que estaba a punto de dormirme, mi mente volvía a reproducir todas las posibles formas en que las cosas podían salir mal, todas las maneras en que César podría escaparse de la justicia una vez más. Llegamos al tribunal una hora antes de la hora señalada. Manuel ya estaba ahí esperándonos, revisando por última vez sus documentos y notas. Me explicó nuevamente cómo se desarrollaría la audiencia, qué preguntas me harían, cómo debía comportarme. Me dijo que mantuviera la calma sin importar lo que César o su abogado dijeran, que la verdad hablaría por sí misma si yo mantenía la compostura y dejaba que las pruebas hicieran su trabajo. Entramos a la sala exactamente a las 9 de la mañana. César ya estaba sentado con su abogado y con Lucía a su lado. Cuando me vio entrar, su expresión cambió de confianza arrogante a algo más oscuro, más peligroso. Sabía que algo había cambiado desde la última vez que nos vimos en el mercado, podía sentirlo en la tensión de su mandíbula, en la forma en que sus ojos me seguían mientras caminaba hacia mi lugar. El juez Arturo Gallás entró y todos nos pusimos de pie en señal de respeto. Se sentó detrás de su escritorio elevado, acomodó sus lentes sobre la nariz y comenzó a revisar los documentos frente a él con esa expresión seria e impenetrable que ya le conocía. Después de lo que pareció una eternidad de silencio, finalmente levantó la vista y habló con voz clara y autoritaria que llenó cada rincón de la sala. Explicó que estábamos ahí para determinar si existían méritos suficientes para reabrir el caso de sucesión que había sido resuelto meses atrás. Dijo que la reapertura de casos cerrados era algo extraordinario que solo se concedía cuando había evidencia clara de fraude procesal, ocultamiento de información o cualquier irregularidad grave que hubiera afectado el resultado original del juicio. Manuel se puso de pie y comenzó su presentación. Habló con una claridad y una pasión que me sorprendieron gratamente. Explicó cómo había aparecido nueva evidencia después del cierre del caso, documentos que demostraban la existencia de una propiedad adicional que nunca había sido mencionada durante el proceso de sucesión original. Presentó las escrituras de la casa en Lomas del Valle, las cartas de mi esposo, los recibos de pago de impuestos que demostraban que la propiedad había estado activa y al corriente durante todos estos años. El abogado de César intentó interrumpir varias veces, argumentando que esta nueva evidencia era irrelevante porque mi hijo no había tenido conocimiento de la existencia de dicha propiedad y por lo tanto no había podido declararla durante el proceso. Dijo que era un simple error, una omisión involuntaria que no constituía fraude de ningún tipo.
Su voz era segura, profesional, convincente para cualquiera que no conociera la verdad completa. Pero entonces Manuel llamó a su testigo. Alfredo Muñoz entró a la sala caminando despacio, apoyándose ligeramente en un bastón. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y manos temblorosas, pero su mirada era clara y firme. Cuando se sentó en el estrado y juró decir la verdad, toda la sala guardó silencio esperando escuchar lo que tenía que decir. Manuel lo guió a través de su testimonio con preguntas precisas y bien formuladas. Alfredo explicó quién era, cuántos años había trabajado con mi esposo, qué tipo de relación profesional habían tenido. Luego describió en detalle la visita que César le había hecho 6 meses después de la muerte de mi esposo, cómo había llegado preguntando específicamente por propiedades e inversiones, cómo había tomado notas detalladas sobre cada activo incluyendo la casa en Lomas del Valle. Alfredo recordaba con precisión sorprendente la conversación que habían tenido ese día. Dijo que César había preguntado explícitamente sobre el estado legal de la propiedad en Lomas del Valle, si estaba pagada, si había alguna deuda asociada, si existían documentos que la vincularan directamente conmigo. Alfredo le había respondido a todas sus preguntas con honestidad, sin imaginar que esa información sería utilizada para despojarme de lo que legítimamente me correspondía. El rostro de César se fue poniendo cada vez más pálido mientras Alfredo hablaba. Lucía lo miraba con expresión de pánico creciente, susurrándole cosas al oído que él ignoraba completamente. Su abogado tomaba notas frenéticamente, tratando de encontrar alguna contradicción o debilidad en el testimonio que pudiera explotar durante el contrainterrogatorio. Cuando llegó su turno de interrogar a Alfredo, el abogado de César intentó desacreditar su testimonio de todas las formas posibles. Sugirió que Alfredo tenía mala memoria por su edad avanzada, que tal vez estaba confundiendo fechas o conversaciones, que quizás había malinterpretado las intenciones de César durante aquella visita. Insinuó que Laura y yo habíamos manipulado al anciano para que dijera lo que nos convenía, que le habíamos ofrecido dinero o algún otro incentivo para que testificara en mi favor. Pero Alfredo se mantuvo firme en cada respuesta. Explicó que había guardado un registro escrito de esa reunión con César porque le había parecido extraña en su momento, porque algo en la manera en que mi hijo había preguntado sobre los activos le había hecho sentir que debía documentar todo cuidadosamente. Sacó de su bolsillo una libreta vieja y gastada, llena de anotaciones con fechas y detalles de esa conversación que había tenido lugar años atrás. El juez Gallás pidió ver esa libreta. La revisó en silencio durante varios minutos largos y tensos, en los que nadie en la sala se atrevía a respirar demasiado fuerte. Finalmente levantó la vista y le preguntó a César directamente si confirmaba haber visitado al señor Muñoz en las fechas mencionadas y haber conversado con él sobre los activos de su difunto padre. César dudó. Vi cómo su mente trabajaba rápidamente tratando de encontrar una salida, una explicación que sonara creíble. Pero estaba acorralado y lo sabía. Finalmente admitió que sí había visitado a Alfredo, que sí habían hablado sobre las propiedades de mi esposo, pero insistió en que no recordaba específicamente haber discutido la casa en Lomas del Valle. El juez entonces le preguntó por qué, si había investigado tan exhaustivamente los activos de su padre, no había mencionado esa propiedad durante el proceso de sucesión. César balbuceó algo sobre confusión y sobrecarga de información, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Manuel presentó entonces las cartas de mi esposo donde explícitamente mencionaba que todo lo relacionado con la casa en Lomas del Valle estaba guardado en la caja de seguridad del banco. Preguntó si César había accedido a esa caja después de la muerte de su padre. César tuvo que admitir que sí, que él había sido quien revisó todo el contenido de la caja de seguridad como parte del proceso de inventariar los bienes del difunto. La trampa se cerraba lentamente, pero con precisión quirúrgica alrededor de mi hijo. Cada pregunta de Manuel revelaba otra capa de engaño, otra evidencia de que César había actuado con pleno conocimiento y deliberada intención de ocultarme lo que me correspondía por derecho. El juez Gallás escuchó todos los argumentos, revisó todas las pruebas y finalmente anunció que tomaría un receso de 30 minutos para deliberar sobre si procedía o no la reapertura del caso. Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Laura y yo esperamos en el pasillo del tribunal sin atrevernos a hablar demasiado, apenas susurrando palabras de ánimo que sonaban frágiles en medio de tanta tensión acumulada. Manuel caminaba de un lado a otro revisando sus notas una y otra vez, aunque ya no había nada más que pudiera hacer excepto esperar la decisión del juez. César y Lucía permanecieron dentro de la sala, hablando intensamente con su abogado. A través de la puerta entreabierta podía escuchar el tono urgente de sus voces,
la desesperación apenas contenida en cada palabra que intercambiaban tratando de encontrar alguna estrategia de último momento que pudiera salvarlos. Finalmente nos llamaron de regreso a la sala. El juez Gayas entró con una carpeta bajo el brazo y una expresión que no revelaba absolutamente nada de lo que estaba por decir. Todos nos pusimos de pie hasta que él se sentó y nos indicó con un gesto que hiciéramos lo mismo. El silencio en la sala era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos. El juez comenzó a hablar con esa voz firme y medida que había aprendido a respetar durante todos estos meses. Explicó que había revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, que había considerado los testimonios de ambas partes, que había analizado las implicaciones legales de cada documento y cada declaración. Dijo que la reapertura de un caso cerrado era una medida extraordinaria que no se tomaba a la ligera, pero que existían circunstancias excepcionales que justificaban plenamente esa acción en esta situación particular. Declaró que había evidencia clara y convincente de que César Méndez había tenido conocimiento de la existencia de la propiedad en Lomas del Valle y que había omitido deliberadamente declararla durante el proceso de sucesión original. Explicó que esta omisión no podía ser considerada como un simple error o descuido, sino como un acto intencional de ocultamiento de información con el propósito de beneficiarse injustamente en detrimento de los derechos legítimos de su madre. El juez Gayas continuó diciendo que el testimonio de Alfredo Muñoz había sido particularmente convincente, especialmente respaldado por las notas contemporáneas que había tomado en su momento. Añadió que las cartas del difunto esposo demostraban claramente cuál había sido su voluntad respecto a la distribución de sus bienes, una voluntad que había sido frustrada por las acciones de su hijo. Por lo tanto, declaró que el caso quedaría oficialmente reabierto para una revisión completa de todos los activos de la sucesión, incluyendo la propiedad en Lomas del Valle que nunca había sido considerada en el proceso original. Además, ordenó que se iniciara una investigación formal sobre posible fraude procesal por parte de César Méndez, y que mientras tanto se congelaran todas las transacciones relacionadas con las propiedades en disputa. Escuché las palabras del juez como si vinieran de muy lejos, como si estuviera sumergida bajo el agua y apenas pudiera distinguir los sonidos del mundo exterior. Laura me apretó la mano con tanta fuerza que sentí sus uñas clavándose en mi piel, pero no me importó. Manuel cerró los ojos por un momento y exhaló profundamente, liberando toda la tensión que había estado cargando durante semanas. César se puso de pie bruscamente haciendo ruido con su silla. Su rostro había pasado del pánico a una furia apenas contenida que hacía temblar todo su cuerpo. Lucía sollozaba a su lado con las manos cubriéndose el rostro, finalmente entendiendo que todo su mundo construido sobre mentiras y codicia se estaba derrumbando frente a sus ojos. El juez continuó explicando los siguientes pasos del proceso. Habría una nueva audiencia en 3 semanas donde se presentarían todas las evidencias relacionadas con la propiedad en Lomas del Valle. Se realizaría una nueva valoración completa de todos los activos de la sucesión. Y se determinaría la distribución justa y legal de acuerdo con las verdaderas intenciones del difunto y con lo que establecía la ley. Cuando finalmente salimos del tribunal, el sol brillaba con una intensidad que no había notado en meses. El aire olía diferente, más limpio, como si toda la ciudad hubiera sido lavada por una lluvia purificadora. Laura me abrazó en medio de la calle sin importarle quién nos viera, llorando de alegría y de alivio por lo que acabábamos de presenciar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos legales, reuniones con Manuel, visitas al registro público para documentar todo lo relacionado con la propiedad en Lomas del Valle. Alfredo vino a visitarme una tarde a la casa de Laura, trayendo más documentos viejos que había encontrado entre sus archivos personales, papeles que demostraban aún más claramente las intenciones de mi esposo respecto a esa propiedad. La audiencia final llegó un viernes por la mañana. Esta vez no había nerviosismo en mi estómago, solo una calma profunda y una certeza de que la justicia finalmente se haría. El juez revisó todos los documentos, escuchó los argumentos finales de ambas partes y dictó su sentencia con la misma firmeza con la que había conducido todo el proceso. La propiedad en Lomas del Valle me fue otorgada en su totalidad, tal como mi esposo había querido. Además, debido al fraude procesal comprobado, César fue ordenado a compensarme por los daños y perjuicios causados durante todos estos meses de sufrimiento innecesario. La demanda que él había presentado contra mí por difamación fue desestimada completamente y él fue condenado a pagar las costas del proceso. 2 meses después me mudé a la casa en Lomas del Valle. Era exactamente como aparecía en la foto que mi esposo había guardado para mí. Pequeña, blanca, con un jardín amplio y montañas al fondo.
Necesitaba algunas reparaciones después de años de estar deshabitada, pero Laura me ayudó a ponerla en orden poco a poco. Transformé una de las habitaciones en un espacio comunitario donde ahora recibo a otras mujeres mayores que están pasando por situaciones similares a la mía. Les ofrezco café, las escucho, les comparto mi historia y las ayudo a encontrar recursos legales cuando los necesitan. Laura viene cada semana a ayudarme con estas reuniones, y Hortensia a veces trae comida del mercado para todas. César nunca volvió a buscarme. Escuché por terceros que él y Lucía tuvieron que vender algunas de sus propiedades para pagar las compensaciones ordenadas por el juez. No siento alegría por su desgracia, pero tampoco siento pena. Simplemente siento paz al saber que la verdad prevaleció. En mi sala, enmarcada junto a la ventana que da al jardín, cuelga la última carta que mi esposo me escribió. La leo cada mañana cuando despierto, recordando que su amor me protegió incluso después de su muerte. Y cada noche, antes de dormir, miro las montañas a través de esa misma ventana y le doy gracias por haberme dado la fuerza para no rendirme, por haberme mostrado que la dignidad y la justicia valen cada